estar en esta noche aquí para buscar al Señor, para encontrarnos con Él, con su palabra, que es siempre tan necesaria en nuestra vida. Es un privilegio estar aquí nuevamente, una vez más que nunca viviendo por fe, más que nunca creyendo que usted es una persona tan consagrada y tan juiciosa allá en su casa, que está sentadito ahí, sentadita, sin que nada le interrumpa para escuchar la palabra, para adorar al Señor. Voy a invitarle a que se ubique por favor en el libro del profeta Jeremías. Por favor, allí ubíquese. De hecho, casualmente en la última predicación estuvimos también mirando allá en ese libro, pero ahora lo vamos a hacer en el capítulo 15. Ahí vamos a comenzar y vamos a ir trasladándonos por varios pasajes de las Escrituras. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Amén. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. La iglesia y el pueblo de Dios, por tiempos, por temporadas, vive esplendores, vive avivamientos, vive tiempos de florecimiento en todas las áreas y sobre todo espiritualmente. Y cada que la iglesia florece, cada que la iglesia está en avivamiento, la iglesia tiende a ser perseguida. Y hablo de iglesia individual y hablo de iglesia colectiva, porque hay personas que entran en avivamiento y hay personas individualmente del cuerpo de Cristo que entran en un mover del Espíritu Santo, una pasión por devorar la palabra, por estar con el Señor, y eso trae persecución, trae críticas, trae señalamientos. También una iglesia local puede entrar en un avivamiento y eso despierta señalamientos. También la iglesia en una ciudad o en un país colectivamente puede entrar, y debe la iglesia estar siempre en avivamiento, pero eso se da como de tiempo en tiempo. Pero lamentablemente mucha de la temporada de la iglesia en la tierra y del pueblo de Dios históricamente en la palabra fue tener una tendencia vanguardista, una tendencia de estar a la par con los pueblos que les rodeaban o con la gente que lo rodeaba. De hecho, cuando Israel no tenía rey y tenían el tiempo de los jueces, que Samuel fue el último juez de Israel, me impresiona cómo Israel aborda a Samuel cuando era anciano. Él había puesto a sus hijos a que gobernasen y ellos se portaron mal, y fue el argumento que usaron los israelitas. Pero me impresiona cuando le insisten por un rey y le dicen: queremos rey como tienen todas las naciones. Y dicen: queremos rey así como todas las naciones lo tienen. Queremos, en pocas palabras, ser igual a todas las naciones.
Eso es querer ser una iglesia vanguardista, una iglesia que está a la par o incluso por encima del mundo, en el sentido de la práctica de las cosas que popularmente se hacen en el mundo. Y la iglesia tiene que tener una conciencia de que es distinta, de que es diferente. Esa conciencia está muy ligada al avivamiento, esa conciencia de que somos distintos, de que somos especial tesoro, de que somos distintos, de que somos nación santa, linaje escogido por Dios, pueblo adquirido por Él para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Esa conciencia tiene que estar en nosotros en todo tiempo. Aleluya. Una conciencia de que no podemos ir a la par del mundo. Y es la palabra que Dios trae al profeta Jeremías. Y en el 19 le dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. Hermanos, cuando nosotros nos convertimos de las tinieblas a la luz del mundo, al Señor, somos pasados de muerte a vida, entonces hay un resultado: yo te restauraré. Porque todos los que fuimos del mundo, todos los que no estábamos en Cristo, teníamos nuestra vida en seria crisis. Y nos convertimos por la gracia de Dios, venimos a Él. Entonces dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. Y hay muchas personas en las iglesias, y ahora más a través de la iglesia virtual, personas que se conectan, personas que por accidente o por invitación se conectan, pero no son personas que se lleguen a convertir, porque la conversión trae restauración. Si te convirtieres, la evidencia de una verdadera conversión es que esa persona entra en un estado maravilloso de ser restaurado. No puede ser que haya una persona que diga que es convertida y siga con el mismo resentimiento, con el mismo rencor, con el mismo odio, con la misma manipulación, con el mismo espíritu de ser la víctima siempre, con el mismo deseo de manipular a todo mundo, con el mismo deseo de estar por encima de todos, con el mismo deseo egoísta que todo sea para ella o todo sea para él. No puede ser que alguien se convierta y siga siendo el mismo vulgar, el mismo grosero, el mismo patán, el mismo sinvergüenza, el mismo que se toma la plata en licor, se la fuma en vicio. No puede ser, porque dice la Biblia: así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Yo soy testigo de que cuando uno se convierte al Señor y cuando el Señor lo convierte a uno, viene un proceso de restauración, como dice Hechos 3:19. Si quiere lo lee, si quiere lo leemos, y es tremendo este pasaje. Hechos 3:19, sin perder a Jeremías. Bueno, de pronto ya lo perdió, ahora lo vuelve a ubicar. Hechos 3:19. Arrepentíos, dice ese pasaje. Así que arrepentíos. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos del refrigerio. La doctrina cristiana, el evangelio, es la única doctrina, es la única enseñanza, es lo único que en esta tierra puede ofrecer un cambio de vida verdadero. Un cambio de vida verdadero. Y es lo que dice allá en Jeremías, lo que estábamos leyendo. Ubíquese nuevamente allá en el 15 de Jeremías.
Por tanto, dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y ahora empieza otro proceso hermoso, diario del cristiano. Y delante de mí estarás. Y delante de mí estarás. Además de venir un proceso de restauración diario en nuestra vida, el Señor restaura nuestro corazón. El Señor nos da un nuevo corazón. El Señor nos cambia nuestro lamento en baile. El Señor nos transforma nuestro pensamiento. El Señor nos cambia nuestra mentalidad. El Señor cambia nuestra vida, porque allá en Corintios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando hay conversión, hay restauración. Y hay una evidencia tremenda. Y la gente que nos rodea tiene que decir: ese fulano está diferente, esa fulana está distinta, fulanita, mi hija, mi mamá, mi primo, mi papá, mi esposo, mi esposa está distinto. Y aunque nos hagan la guerra, tienen que reconocer que algo pasó. Porque el Señor empieza un proceso de restauración. Comunión con Él también hay. Y delante de mí estará. Y delante de mí estarás. Delante de mí estarás. Y hay algo que tiene que haber todos los días en el cristiano, y algo que tiene que haber todos los días en la iglesia, y es puntualmente donde quiero centrar esta enseñanza. Después de convertido, después de un proceso de restauración que todavía está, y después de la comunión diaria que tenemos con Él, delante de Él estamos todos los días. Y si entresacares lo precioso de lo vil, se despierta en nuestro corazón algo que se llama discernimiento. El que se convierte es restaurado, tiene comunión con Dios, y ahora habla del discernimiento. Si entresacar, ¿sabe qué es? Entresacar es separar. Si separares lo precioso de lo vil. Y en todo lo que usted mete en la mano hay cosas preciosas y hay cosas viles. En la música hay cosas preciosas y viles. En las diversiones hay cosas preciosas y hay viles. En la televisión hay cosas preciosas y viles. En las redes sociales hay cosas preciosas y viles. En las temporadas, en las épocas, en las fechas de los pueblos y de las culturas hay cosas preciosas y hay cosas viles. En la misma iglesia, dentro de la misma iglesia, hay cosas preciosas y hay cosas viles. Y hay algo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos a diario, y se llama discernimiento. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y esto es poderoso. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Que ellos se conviertan a ti y no te conviertas tú a ellos. En el trabajo, en la empresa, en el barrio, en la familia, en todo lugar hay que tener, el cristiano tiene que tener ojos abiertos. El cristiano tiene que tener los sentidos espirituales abiertos, activados para saber qué es lo precioso y qué es lo vil. Vil es bajo. Y en ese sentido es algo negativo. Lo precioso es lo que pertenece a Dios. Lo precioso es lo que agrada a Dios. Lo precioso es lo que nos edifica. Lo precioso es lo que nos fortalece. Lo precioso es lo que nos hace crecer. Pero lo vil es lo que nos ensucia, lo que nos daña, lo que nos aleja de Dios, lo que desagrada al Señor. Entresacar. Tú y yo tenemos que aprender a entresacar.
Y cuando uno entra en la vida cristiana, de pronto hay pastores, hay líderes, hay hermanos que lo rodean y Dios los usa para ayudarle a uno a empezar a entresacar. Yo recuerdo que cuando yo conocí al Señor fue un sábado, un 2 de octubre del 99, al otro día era domingo en mi iglesia donde conocí, habían 2 cultos, uno a las 8, uno a las 10, uno a las 2 de la tarde en el Parque La Isleta, otro a las 5, nuevamente en la iglesia. A todos 4 el domingo fui. Recuerdo que cuando terminó el culto de las 5, más o menos a las 7 de la noche, llegué a mi casa, no había nadie en mi casa, saqué de mi cuarto, de mi cajón, saqué marihuana que tenía, fotos de novias, cartas de novias, tenía buzos de Metallica, de Megadeth, de Bob Marley, afiches de Nirvana, de Megadeth, grupos satánicos. Y recuerdo, sin nadie decirme nada, hice un montón en el patio de mi casa y quemé todo eso. Cassettes. En ese tiempo habían unas cosas que se llamaban cassettes. Por ahí vi unos, hermano Eider, ¿cierto? Tiene unos cassettes. Cassettes, préstame un cassette. Sí. Y le muestro a los muchachos que no conocieron los cassettes, unas cosas de estas. No los conocían. Aquí venía la música. Eso tiene una cinta dentro y eso se le enredaba a uno. Y ahí yo tenía música de Héctor Lavoe, música secular, música mundana, de Vilma Palma, de Maná, de Caifanes. Puro rock en español y pura salsa. No sabía bailar salsa y no sabía nada de bailar, pero me gustaba mucho la salsa. Y yo, no, a mí nadie me dijo, vaya y haga un montón. No, hubo algo dentro de mí. Yo sé que es el Espíritu de Dios ahora. Hice ese montón y lo quemé. Quemé esa marihuana, quemé esas fotos de todas esas muchachas que yo andaba coleccionando, cartas de muchachas, porque no sea la muchacha mundana, ¿por qué le gusta tanto el marihuanero? Yo era un marihuanero y a las muchachas, yo llegué a tener 4 y 5 novias al tiempo en el colegio. Y todas esas muchachas me mandaban cartas y yo las coleccionaba. Y todo eso lo quemé, no sé. Vino eso cuando llegué a casa. Miré toda esa realidad que tenía. Afiches de la América también con el diablo y el tenedor. Arranqué todo eso de mis paredes y los quemé. Quemé esas camisetas. Porque cuando usted viene al Señor, el Espíritu Santo viene sobre usted y usted empieza a entresacar. Alguien que diga en su casa entresacar. Alguien que diga aquí entresacar. Entresacar significa separar lo precioso de lo vil. Y es lo que está demandando la palabra en estos pasajes. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Interesante que cuando la iglesia empieza a entresacar lo precioso de lo vil, vienen las palabras de Dios tremendas sobre tu boca, sobre tu corazón, y Dios te empieza a usar como una tremenda predicadora. Estoy hablando a adolescentes, estoy hablando a niños. Escúcheme, niños saben qué es lo bueno y lo malo y tienen que entresacarlo. Cuando ven los programas de televisión, no puede ser que un niño esté viendo ahí Los Simpson y no entresaque eso que es malo. No puede ser que los niños de la iglesia también no puedan entresacar lo precioso de lo vil. Hay que entresacar lo precioso de lo vil, y es un discernimiento que Dios trae sobre todo aquel que se convierte, y eso muestra que hay un avivamiento en la persona. Y cuando una iglesia aprende y empieza a entresacar lo precioso de lo vil y no permite que lo vil se entrone en la iglesia, eso es muestra de avivamiento.
Eso es lo que dice la Biblia, discernir entre lo bueno y lo malo. Discernir entre lo bueno y lo malo. Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Eso es lo que dice las Escrituras. Esto es lo que Dios le dijo al pueblo en la antigüedad. Esto le advirtió a la nación de Israel Dios en los tiempos de Moisés, en Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, ubíquese ahí por favor. Deuteronomio capítulo 18. Versículo 9. ¿Está ahí ubicado? Cuando entres, 18:9 de Deuteronomio, cuando entres, tremendo, a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Lo que está diciendo, una advertencia Dios le está haciendo a la nación y le está diciendo: oigan, cuando ustedes entren a la tierra que yo les voy a dar, mucho cuidado, mucho ojo con hacer igual a lo que hacen las naciones que ustedes van a echar, con hacer mucho cuidado con practicar lo mismo que practican los que no me tienen a mí. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Hablo a todas las edades de la iglesia que me puedan escuchar este mensaje, desde los más pequeños. Cómo el mundo, cómo los inconversos ejercen influencia negativa sobre nosotros. Y nosotros los cristianos tomamos los modelos de ellos. Los muchachos que están en el colegio toman los modelos de los compañeros inconversos y practican cosas que a Dios le desagradan, que son de ellos, que ellos se la inventaron. Son inventores de males, dice la palabra. Bailes, canciones mundanas, juegos desagradables. Cristianos resultan en los colegios jugando pico botella. Pico botella es con una botella, se hacen todos los muchachos alrededor de una botella y la voltean, y donde cae el pico de la botella y la cola de la botella se tienen que besar. Y ahora está de moda que si cae hombre con hombre, se besan hombre con hombre. Y los cristianos no pueden caer en este tipo de prácticas. Los muchachos en los colegios, bueno, ahora no están yendo a clases, pero aún por Zoom se les pueden pegar cosas. Yo estuve en una enseñanza, en una conferencia de alabanza, y hay una pregunta que hacen y dicen: pastor, ¿es bueno
el muchacho que hace la pregunta dice: pastor, yo ya sé, dice el muchacho, yo ya sé que nosotros, era un muchacho director de un grupo de alabanza grande de una iglesia, y dice: yo ya sé que nosotros como cristianos y adoradores del altar podemos participar con músicos seculares en conciertos de música mundana. Yo ya sé y yo lo hago. Él dice así. La pregunta que tiene es esta: pero mi duda es esta. O sea, yo ya tengo claro que sí puedo cantar música mundana con mundanos en un concierto, y yo lo hago. Pero mi pregunta es esta, dice el muchacho: ¿puede un cristiano hacerse expansiones y tatuajes? Y el predicador de talla internacional le dice: el apóstol Pablo dijo que él se hizo judío a los judíos y gentil a los gentiles. Así que si el cristiano a través de esas expansiones y esos tatuajes va a ganar a más personas y va a llevar el evangelio, no está mal que lo haga y debe hacerlo. Tatuajes y expansiones. Ya lo primero está mal. El cristiano no puede cantar música mundana, y menos el director o el adorador cantar música mundana, música secular. Al menos yo lo veo así en la Biblia, porque Santiago dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Pero para estar a la vanguardia, para estar a la par, para no quedarnos atrás y no quedarnos relegados y no ser los patitos feos, tenemos que practicar cosas como estas que estoy diciendo. Tatuajes hay en la iglesia cristiana. Es fácil ver a un adorador, a un cantante de música cristiana en un primer disco, sin tatuajes, sin expansiones, sin aritos, y al próximo video lleno de tatuajes. Es muy diferente cuando un adorador una persona se convierte al Señor, viene llena de tatuajes, viene marcada por el mismo pecado, por el mismo mundo, pero viene a Cristo, el Señor lo cambia. Pero de ahí en adelante no se puede seguir tatuando. No se puede seguir tatuando. Yo no estoy hablando de algo que me contaron, yo estoy hablando de cosas que he escuchado dentro de nosotros, la iglesia. Cosas que Dios dice aquí en Deuteronomio: cuando tú hayas conquistado, cuando tú hayas salido de Egipto, cuando tú hayas conquistado la tierra prometida, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer como hacen las otras naciones. No aprendas lo de los inconversos. No aprendas a chismear como los inconversos. No aprendas a rumbear como los inconversos. En ocasiones nuestros cultos no tienen ninguna diferencia entre las parrandas que hacen en el mundo. Y Dios quiere que nosotros hagamos una diferencia, que nosotros como pueblo de Dios seamos distintos, que seamos pueblo santo, distinto a todas las naciones. Nuestra conducta, nuestro comportamiento. ¿Cómo es posible que en el barrio hay una pelea y el que está ahí primero chismoseando es el cristiano? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que hay un muerto en el barrio y el primero que va ahí a abrir la boca de cuántos tiros le pegaron es el cristiano? Déjeme decirle una cosa, que lo más seguro es que ese que mataron estaba infestado de demonios. Al menos 1 o 2 demonios tenía, y esos demonios no se quedan en un cuerpo inerte. Y ese que está ahí muerto a bala, se le salen los demonios, y al primero que se le meten es al primer chismoso que llega ahí a abrir la boca. Y nosotros nada tenemos que hacer ahí. La conducta, el comportamiento, la manera de vivir de nosotros no puede ser igual a la de los inconversos. No aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Llega 31 de octubre y es normal que en muchos lugares
hagan fiestas de disfraces cristianos. Se disfrazan del apóstol Pablo, del apóstol Juan. Cuando son fiestas abiertamente paganas. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Prácticas que a Dios le desagradan. Me impacta lo que dice el 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen. Me impacta esto: mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. A ti no te lo permite Dios. Que lo hagan fulano, que lo haga Perencejo, que lo haga Paquito, que lo haga aquel, pero a ti no te lo permite Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso y tú eres su pertenencia. Esto les advirtió. Esto les advirtió en días de Moisés. Pero ¿obedecieron ellos? ¿Obedecieron los israelitas a esta advertencia? La respuesta está en el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes 17. Versículos 7 al 15, dice así. Segundo libro de Reyes 17, 7 al 15. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Temieron a dioses ajenos, ahí empezaron. 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. 10. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Tremendo esto. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas.
Y les voy a les voy a encimar otro pasaje, les voy a recomendar más bien otro pasaje, pero quiero que lo lean desde el 24 hasta el 41 en su casa. Esta es la condición de una persona que no se convierte verdaderamente. El 33, de ahí mismo 17, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. El 40 dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Servían a Jehová, pero también servían a sus ídolos. En el reino de los cielos eso nos sirve. El Señor dice, conviertas en ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. En 18 de Deuteronomio les había dicho, no hagan como las naciones a las cuales van a poseer. Pero más de 1000 años pasaron y el pueblo hacía lo malo. Usted estudia a los jueces, son 400 y pico de años haciendo lo malo. Estudia a los reyes haciendo lo malo. Más de 1000 años después de haberles dicho no lo hagan, aquí llegó el colmo. Ahí es previo al cautiverio en Babilonia, 70 años. Tremendo. Hacían como las naciones paganas. Aprendieron. El 11 dice, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Qué triste cuando el mundo es el que lleva a la iglesia, y la iglesia tiene como referente al mundo. Qué triste cuando la iglesia tiene como referente a los mundanos. Qué triste cuando la iglesia se apaga. Qué triste cuando la iglesia deja de ser la sal de la tierra. Qué triste cuando la iglesia no tiene valores. Qué triste cuando la iglesia no tiene personalidad en Dios. Qué triste cuando el cristiano no tiene valor en Dios de marcar la diferencia donde está. Y van a venir críticas y van a venir señalamientos. Tu familia te va a señalar porque ya no tomas, porque ya no bailas según el mundo, porque ya no parrandeas, porque ya no vas al Club del Río. Bueno, no sé a qué bailaderos hay hoy día. Cuando eso era mi época, el Club del Río, la terraza y todos esos lugares, Keos y todas esas cosas. Qué triste cuando la gente cristiana, por no quedar mal en una época, por no quedar mal en diciembre, se embadurna. Escuche la palabra que estoy usando. Se embadurna de lo del mundo, se unta de todas las celebraciones que se presenten, por no quedar mal con la gente, para que no digan nada de usted. El cristiano está llamado a marcar la diferencia, y cuando nosotros marcamos la diferencia, somos criticados, pero somos referentes, y alguien se va a interesar en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. No es un comportamiento austero y amargado. Es un comportamiento lleno del gozo del Señor. Y es que yo ya no tomo, es que yo ya no bebo, yo ya no voy a discotecas, porque hay algo mayor que eso en mi corazón, y es la gracia de Dios, es el favor de Dios, es la misericordia de Dios. Aleluya. Y cuando hay gente que ve eso y gente vacía está, entonces se despierta la curiosidad. Se despierta una curiosidad. ¿Qué le pasó a fulana en el trabajo? ¿Qué le pasó a fulana? Venga, ¿usted qué tiene? ¿Usted está yendo a alguna parte? Sí, estoy yendo a una iglesia cristiana, conocí al Señor, el Señor cambió mi vida. Te invito
Yo conocí al Señor porque hubo un muchacho. Salimos del colegio a vacaciones de mitad de año, un mes. Salimos todos como estábamos, siendo unos perversos. Él era más que yo, más perverso. Y cuando volvimos al mes, ese muchacho estaba totalmente transformado, totalmente cambiado. Y empezó a dar testimonio en ese salón y en ese colegio. Y eso me impactó y lo criticábamos y nos burlábamos. Todos en Gallada no le burlábamos, pero a mí a solas me impactaba la vida de ese muchacho. Y Dios lo usó para que Dios me convirtiera de los malos caminos. Y Dios te va a usar cuando tú seas diferente. Jeremías dice: conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ellos no pueden vencerte a ti. Ellos no pueden hacer que tú practiques lo que ellos practican. ¿Cómo es que tú terminas borracho en la empresa y ninguno de la empresa viene a Cristo? ¿Cómo es que tú terminas borracho? Hay gente que está apostada en la empresa. Compañeros han apostado por usted. ¿Cuándo es que cae? En el trabajo hay compañeros que están esperando tu caída. ¿Y cómo es posible que en las fiestas de fin de año de la empresa tú termines borracho y vomitado por allá en un rincón y los inconversos de esa empresa no vengan a Cristo? ¿Cómo es posible eso? Nosotros estamos plantados en esta tierra para ser gente distinta, con carácter cristiano, marcando la diferencia, haciéndole entender a la gente que hay cosas más grandes que las que el mundo brinda, y esa es la vida cristiana. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. En el Nuevo Testamento Pablo dice en 1 Corintios 15, 33 y 34: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú eres un verdadero cristiano, tienes que estar en un tiempo de restauración, de comunión con Dios, de discernimiento de lo bueno y lo malo, y de influencia en esta tierra para la gloria de Dios. Que la gente vea que hay gente distinta en la tierra todavía. Amén. Póngase en pie y vamos a orar. Modas vienen, temporadas vienen, prácticas, palabras, frases, pero tú tienes que entresacar lo precioso de lo vil. Programas de televisión vienen, películas salen, estrenos salen. El cristiano no ve cualquier película, el cristiano no ve cualquier programa, el cristiano no sigue a cualquier youtuber, el cristiano no visita cualquier Facebook. El cristiano hace discernimiento, el cristiano tiene discernimiento, el cristiano separa lo precioso de lo vil. El cristiano observa niños o adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, observan, miran. El cristiano no tiene cualquier amistad. El cristiano no hace alianzas con cualquiera. El cristiano hace discernimiento, el cristiano tiene discernimiento, el cristiano separa, entresaca lo precioso de lo vil. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, te doy gracias por tu palabra, Dios. Gracias por haberme llamado de las tinieblas. Gracias por haberme transformado, Señor, por haberme restaurado y por estar restaurándome cada día, Señor. Gracias por haber traído esta libertad para tener comunión contigo, Dios. Gracias por haber puesto tu espíritu dentro de mí y haberme dado y darme cada día más discernimiento para entresacar lo precioso de lo vil.
Gracias porque mi vida es distinta, Señor. Gracias porque mi vida es distinta. Gracias porque la vida de mis hermanos es distinta. Porque mis hermanos son luminares en este mundo. Son la sal de la tierra, Señor. Gracias porque la conducta de la iglesia es diferente, porque aunque ellos hacen, los del mundo hacen aquello y esto desagradable, los del mundo practican, los del mundo son llevados por fechas, por temporadas, por modas, por situaciones que salen de moda, Señor, pero a nosotros no nos es permitido muchas de esas prácticas, dice tu palabra, Señor. Aunque ellos son agoreros, aunque ellos son idólatras, aunque ellos van en pos de lo que el mundo le agrada, a nosotros no se nos permite porque somos pueblo santo. Ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia, a impactar, Señor, a nuestra familia, con nuestro proceder, a impactar al mundo, a impactar esta sociedad, Señor. Que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos, Señor. Que ellos vengan a ti, Señor, y no que ellos nos saquen de la iglesia, que ellos no nos saquen del reino, sino que nosotros seamos usados para que tú seas trayendo vida eterna a ellos, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Gracias por tu palabra en esta noche. Bendito Dios.